Ahora vamos a ver la falacia de la pendiente resbaladiza o la falacia del efecto dominó. Para entender esta falacia es mejor ver unos ejemplos. Recientemente, el portavoz de la cadena de Subway, Jared Fogle, que se hizo famoso por bajar de peso comiendo los sándwiches de esta cadena, fue encontrado culpable de tener relaciones sexuales con menores. Actualmente, este terrible evento es usado por ciertos grupos para tratar de erradicar la pornografía. Dejando a un lado si la pornografía es buena o mala, lo que nos interesa aquí es la forma de cómo presentan estos grupos su argumento. Estos grupos cometen una falacia, esta específica falacia, al decir, si ves pornografía, te vas a hacer adicto. Una vez que eres adicto a la pornografía, vas a incursionar en pornografía infantil y últimamente te vas a convertir en un pedófilo. Por ende, no debes mirar la pornografía. Veamos otro ejemplo. La famosa frase de Yoda, Jedi Master, también comete esta misma falacia. Cuando dice el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, por ende, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. Aun cuando yo soy un gran fanático de las guerras de las galaxias, aquí también se comete la falacia de la pendiente resbaladiza o la falacia del efecto dominó. Para entender mejor esta falacia, hay que abstraerla, ponerla en su forma lógica. Esta falacia tiene la forma lógica de si A, entonces B, si B, entonces C, si C, entonces D, y así sucesivamente, y últimamente Z. Para evitar Z, que es la última consecuencia, hay que evitar A. Se presenta esta falacia cuando un evento primario insignificante sugiere otro evento más significativo y así sucesivamente hasta que un evento último significativo es alcanzado, pero donde la improbabilidad de la conexión de dichos eventos es ignorada. Esta falacia se basa fundamentalmente en ignorar las leyes de la probabilidad. Por ejemplo, si digo que debemos mantener encerrados a los niños en su cuarto, porque si no lo hago, estarán andando por la casa, después estarán por el vecindario, después un extraño los raptará, después serán vendidos como esclavos sexuales en otro país, por ende es mejor dejarlos encerrados en su cuarto. Si tratamos de ver las probabilidades de estos eventos, sería algo así. Si los dejamos salir de su cuarto, hay un 95% de probabilidad que anden por la casa. Que anden por el vecindario, digamos que es un 10%. Que sean raptados por un extraño, digamos que es un 0.05%. Que sean vendidos como esclavos sexuales, digamos que es un 0.07%. Que sean vendidos en otro país, digamos que es un 40%. En este caso, las leyes de las probabilidades te piden que multipliques la probabilidad de cada conexión. Es decir, 0.95 por 0.10 por 0.005 por 0.007 por 0.40. Lo que tienes es un resultado de 1.3 por 10 a la menos 8. Es decir, 0.00000013%. Es decir, no procede la conclusión de que debemos dejar encerrados a los niños en sus cuartos para evitar de que sean vendidos como esclavos sexuales en otro país. El argumento ignora o evade las leyes de la probabilidad. La excepción de esta falacia es cuando si existe una relación entre causa y efecto, es decir, cuando las leyes de la probabilidad son aceptadas y aplicadas a la cadena de eventos. Por ejemplo, digamos que
un crimen es cometido, la probabilidad de que dicho crimen sea reportado, digamos que es un 75%. De que se haga un arresto, una vez reportado, es 25%. De que haya una convicción en dicho crimen, digamos que es un 80%. Que vaya a prisión este criminal, dada la convicción, es un 70%. Si multiplicamos acorde con las leyes de la probabilidad, desde que se reportó el robo hasta que el criminal termine en prisión, sería de 0.75 por 0.25 por 0.80 por 0.7, que da un 0.10, es decir, hay un 10%. Pero antes de que tú decidas de que el crimen paga, porque el riesgo total a que seas encarcelado es un 10%, el problema es que con cada vez que se repite el crimen se suma de acuerdo a las leyes de la probabilidad. Es decir, que si se repite 5 veces el crimen, la probabilidad de ir a prisión es de 0.41 o 41%. Y si repites el crimen 20 veces, la probabilidad de ir a prisión es de 0.88 o 88%.